Los anuncios económicos del presidente de la República realizados ayer de noche no fueron bien valorados, salvo por los socios de la coalición de gobierno, pese a que habían pedido individual y colectivamente medidas más de fondo, por ejemplo, para contener la escalada de precios. El mandatario dijo que el Poder Ejecutivo apuesta a la recuperación del salario real, porque el tema de fondo es el poder adquisitivo y no el costo de los productos. Por eso estimó que con el aumento del 3% a jubilaciones y 2% a funcionarios públicos, ya se logra recuperar salario por encima de la inflación. Para la Cámara de Industrias, los anuncios son un cambio en las reglas de juego que había fijado Presidencia para la negociación colectiva, y para el PIT-CNT no solucionan el problema de fondo, que sería la carestía y el crecimiento de la pobreza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos este mediodía con un cielo algo nuboso, con periodos de claro y neblinas. Según Inumet, va a seguir la tarde y noche con cielo nuboso y periodos de cubierto, con una máxima de 25 grados. Estamos viendo las imágenes del Centro de Gestión de Movilidad, Avenida Italia y Cooper. Exactamente es el punto que estamos viendo. Atención, porque en Avenida Italia y Boulevard Valle y Ordóñez hay un carril obstruido hacia el oeste por accidente de tránsito. En Beloni, entre el Besia y Camino Teniente Rinaldi, también está afectado por un corte total. Van a estar allí trabajando hasta las 3 de la tarde. Y ahora compartimos los principales titulares. Consigna de familiares para el 20 de mayo apuntará la responsabilidad del Estado sobre todos los detenidos desaparecidos. 4 militantes comunistas fueron citados a declarar judicialmente por pintar muros en homenaje a los 8 asesinados de la Seccional 20 en 1972. Comisión del Senado recibe a esta hora denuncias por misoginia y homofobia contra el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Vecinos y vecinas de Pueblo Victoria se reúnen con autoridades de ACE en el Cerro para revertir el cierre de la policlínica. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, confirmó hoy que comenzó el avance en el este de Ucrania y dijo que está centrado en la liberación completa de la región del Donbass. Vamos a ver en qué están trabajando los periodistas de MBD Noticias. Es el caso de Luca Veloz. ¿Dónde estás, Luca? Bienvenido, adelante. Buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Estamos en Pueblo Victoria porque, como lo adelantábamos en titulares, los vecinos de la comisión de aquí del barrio se reunieron con las autoridades de ACE y se puede adelantar que próximamente, a partir del lunes, reabrirá la policlínica Casa de Mario aquí en Pueblo Victoria. En minutos nada más vamos a estar dando más detalles. Una buena noticia, entonces. Gracias, Luca. Volvemos cuando lo dispongas. El otro móvil está a cargo de Eduardo Delgado. Buen mediodía para ti. Eduardo, ya te habíamos acompañado. Adelante, bienvenido. Así es, Rosina. Estoy en la sede del PIT-CNT, reunión del Secretariado Ejecutivo. Llegamos aquí para conocer las primeras impresiones de parte de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado respecto a los anuncios realizados por el presidente Luis Lacalle Pou de este 2% desde julio para los funcionarios públicos. Por eso estamos con el vicepresidente del PIT y dirigente de COFE, con José López. Ante todo, José, gracias por salir unos minutos de la reunión. Y bueno, ¿cuáles son los primeros comentarios de este anuncio? Bueno, en primer término, que todavía nos falta mucha información para saber de qué se trata este 2% anunciado por el gobierno. Porque una cosa es si este 2% se imputa a la pérdida del salario que recibimos los trabajadores estatales a partir del 2020, donde el ajuste en el 2021 fue de un 4,41, cuando la inflación del 2020 había sido de 9,41, por lo tanto ahí se perdió un 5%. Y en el 2021 la inflación fue de un 8% y el ajuste de los públicos en el 2022 fue de un 7%. Por lo tanto se acumula una pérdida más de un 6% que si este 2% se imputa a ese 6%, es una medida por lo menos interesante, aunque insuficiente. Pero otra cosa es si, en definitiva, es lo que entendimos
del anuncio del gobierno, que esto es un adelanto a cuenta de lo que va a pasar en el ajuste de enero del año que viene, que se va a descontar este 2% del correctivo del ajuste propio que se va a dar en esa fecha. Porque ahí, en definitiva, lo único que hace es mitigar durante 5 meses el efecto concreto de ese 2% en el salario de cada trabajador, que en términos contantes, digamos, es alrededor de 500, 600 pesos en el sueldo promedio de un trabajador de la Administración Central. Y José, ¿hubo o habrá consultas justamente con las autoridades para aclarar este punto? Bueno, nosotros ayer, después de la conferencia de prensa, nos comunicamos directamente con el ministro de Trabajo y también el presidente de COFE, Martín Pereira, con gente de Economía, y lo que se comprometieron es a instalar el ámbito de negociación. Ámbito de negociación que debería haberse instalado antes, como había sido el compromiso y como establece la ley de negociación colectiva. Porque ahora instalar el ámbito de negociación, si bien para nosotros es importante para esclarecer todo esto, ya con un anuncio público del gobierno de cuál va a ser, digamos, el porcentaje que se va a destinar para el 1 de julio, es, digamos, medio complejo, porque se pone como que la carreta delante de los bueyes. Entonces, en este sentido, vemos que hay un cierto desprecio del gobierno con la negociación colectiva en el sector público, eso nos preocupa y queremos tener claro, en definitiva, si este 2% se imputa la pérdida del salario real para de alguna manera defender el poder adquisitivo de los salarios, que fue lo que dijo el gobierno en el discurso, o en definitiva es un adelanto de lo que está previsto en la ley de presupuesto, que eso prácticamente no mueve la aguja en lo que tiene que ver con el bolsillo de los trabajadores. El secretario ejecutivo, imagino que es uno de los temas que está tratando. ¿Está prevista alguna declaración respecto tanto a los públicos como también al anuncio de los privados? Sí, de las jubilaciones. Sí, estamos en eso, estamos trabajando en la posibilidad de sacar una declaración que contemple todo esto porque hay mucha incertidumbre. Claramente nosotros entendemos de que desde el punto de vista de lo que es la definición que está en la ley, tanto de la negociación colectiva de privados como de público, deberían haberse convocado los consejos de salario en la actividad privada y el Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público antes de haber hecho estos anuncios, pero aparte estamos de cara a un 1 de mayo donde en definitiva también nosotros vamos a plantear una serie de cuestiones y en este marco una de las posibles resoluciones que se va a tomar es no solo pedir una reunión al ministro de Trabajo, sino también al propio presidente de la República. José López, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Rosina, volvemos contigo. Primeras repercusiones de aquí de la Central de Trabajadores sobre los anuncios del presidente Luis Lacalle Pou. Muchas gracias, Eduardo. Y ayer, en conferencia de prensa, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció medidas para frenar la pérdida de salario real. Vamos a decir también que en esta conferencia de prensa se dijo que la primera medida es que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a convocar hoy al Consejo Superior Tripartito para que a su vez convoque a 88 mesas de negociaciones. El objetivo es sugerir al sector privado evaluar un adelanto del aumento por inflación para la recuperación salarial de unos 300.000 trabajadores. En el sector público habrá un aumento de 3% para las jubilaciones y de 2% para funcionarios y funcionarias a partir de julio. Sobre iniciativas para las franjas más vulnerables, el presidente dijo que en las próximas horas habrá anuncios por parte de los Ministerios de Economía y Desarrollo Social, y sobre los precios aclaró que para el Poder Ejecutivo no es una variable por ahora. Sobre algunos precios hemos tomado medidas, algunas que se están terminando en estos tiempos, que después vamos a hablar si se reanuda por única vez. Pero insisto, no quiero ser redundante. El tema es el poder adquisitivo, ¿verdad? No es el precio en sí. Entre otras cosas, porque si vamos al origen de la suba del precio, sabemos que muchas veces escapa la base al gobierno nacional. Después, obviamente, está la base tributaria. Y algunos agregados que mencionaba hace un instante sobre los cuales estamos trabajando otros organismos del Estado. En este caso, la decisión del gobierno, para que sea efectiva, para que sea eficaz, va por el lado de los salarios, las jubilaciones y las pensiones. De hecho, con la suma de almacenero que hice hace unos instantes, estaríamos recuperando salario.
entre otras cosas porque, y esto póngalo siempre en tela de juicio, porque en este mundo tan loco ya no sabemos qué va a pasar, supuestamente con este agregado de aumentos, tanto en jubilaciones, pensiones y salarios públicos, deberíamos de estar por encima de la inflación esperada. Subrayo, deberíamos de estar por encima de la inflación esperada. Y previo a esta conferencia de prensa, el presidente de la República se había reunido con los principales líderes de la coalición para justamente consensuar estas medidas. Esto es lo que decía el doctor Julio María Sanguinetti. Muy adecuado la primera respuesta, que es la de, habiéndose dado ciertos aumentos en el mes de enero, complementarlos ahora para rescatar, digamos así, lo que pudiera significar una pérdida por estos meses del empuje inflacionario que trajo. De modo que es una primera respuesta positiva que muestra que el gobierno está en el tema, va a seguir en él, esto no termina acá, pero es muy importante esta respuesta positiva. Se podía haber mirado del lado de los precios, se podía haber mirado del lado del salario, se optó en este momento por el lado del salario, entendiendo que es lo más importante. Naturalmente, esto abre también la expectativa en los privados. También se pronunció el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Yo creo que primero que nada son buenas noticias, son buenas medidas en el sentido de que asegura que no se pierda poder adquisitivo por parte de los trabajadores en el presente año. Se estima, y ahí queda bien claro que hoy por hoy no se puede tener certeza, pero se estima que el aumento sumado, el de enero más el de julio, va a estar por encima de la inflación y eso significa recuperación salarial. Creemos que esa es una buena noticia en este mundo con tantas incertidumbres, a donde la salida de la pandemia ahora se le suma una guerra que indudablemente está generando una situación de inflación a nivel mundial. Creemos que son medidas que van en el sentido correcto. Desde el Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, Pablo Darrocha dijo que las medidas son bienvenidas, pero insuficientes. Por lo pronto creo que las medidas lo que buscan es mitigar un poco los efectos que hoy estamos padeciendo del aumento de precios y por supuesto sobre salarios deprimidos porque ya vienen con una caída del salario real, entonces la brecha entre lo que sucede con los precios y los niveles retributivos obligaron al gobierno a llevar adelante medidas que consideramos a priori bienvenidas, pero insuficientes, por supuesto. En el caso de los privados es mucho más complicado el asunto, porque estamos hablando de convenios colectivos vigentes, donde tienen previsto un correctivo inflacionario al cabo de los 18 meses. Por lo tanto, esa exhortación que hace el gobierno para estos sectores puede complicar, porque además es una especie de invitación a que adelanten los correctivos. Los correctivos los van a tener que aplicar, sí o sí. Yo creo que los aplicarían de todas maneras porque si no al final de los 18 meses el ajuste que tendría que aplicar sería excesivo. Pero bueno, es raro cómo se procesó, digamos, la medida porque de alguna manera queda una encrucijada ahora el sector empresarial. Y el sector empresarial justamente también puso reparos en particular por la sugerencia del sector privado de adelantar los aumentos al igual que en el sector público. Es un camino que de algún modo lo que está haciendo es generando una revisión de contratos ya firmados, ¿verdad? Y tenemos un conjunto muy importante de sectores industriales que van a tener que revisar en esta convocatoria que el Estado, que el gobierno hace, a correctivos salariales que se iban a realizar en junio del 23 para ser realizados ahora, ¿verdad? La pregunta que uno se hace es, ¿en qué medida esto le da sostenibilidad a lo que es una negociación colectiva que ya está pautada, que está establecida, y confiabilidad de futuro? Porque de algún modo se están cambiando las reglas de juego. Según Antía, la sugerencia ya tiene el visto bueno del gobierno y del PIT-CNT, por lo que seguramente serán aprobadas, aunque aún se desconoce la letra chica de la propuesta, y apuntó que estas medidas pueden echar más leña al fuego al problema de la inflación. Lo que no sabemos es si efectivamente el proceso inflacionario a nivel mundial va a ser permanente o va a ser circunstancial. ¿Cuál hubiese sido nuestro deseo? Si uno imagina, digamos, lo que no puede controlar, que es la situación mundial, y bueno, que así como subieron los precios, bajen. En la medida que nosotros
hoy lo estamos planteando a nivel salarial, lo que vamos a hacer es indexarlos a la economía y entonces aquella batalla de tratar de bajar la inflación se va a ver comprometida. Momento de hacer una breve pausa, volvemos enseguida. Como siempre nos vamos con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Bloque de MBD Noticias, desde aquí, desde Montevideo, con 24 grados a esta hora. Vamos a recibir con muchísimo gusto a Luca Veloz, que nos había prometido un móvil con una buena noticia, por suerte. Adelante, Luca. Exactamente, Rosina, porque hace unos minutos regresaron aquí a Pueblo Victoria los vecinos de la reunión con la dirección de ACE en el Centro Coordinador del Cerro. Y estamos con Fernando y Juan, dos de los integrantes de esta comitiva. Bueno, buenas noticias, reabre Casa de Mario. Reabre Casa de Mario y bueno, la primera cosa es agradecerle a ustedes. Ustedes nos permitieron comunicar, los vecinos se fueron enterando, nosotros quedamos absolutamente agradecidos. Mire, nosotros no, son ustedes. Bueno, pero a ver, pero la gente y los medios de comunicación funcionan también en este tipo de cosas y eso está bárbaro. Y las cosas hay que reconocerlas. 1.520 firmas fue lo que llevamos hoy. En 4 días difíciles de semana, una reacción del barrio espectacular, de las organizaciones, de la gente de Montevideo, del Club AUSA. La verdad que nos desbordaron, nos llenaron de alegría y bueno, y sabemos que todavía quedan papeletas ahí en la vuelta. Así que muchas gracias por todo eso, desbordados en el corazón por ese calor que nos fueron dando. Y llegamos a una reunión que, como toda reunión, cada uno tiene su razón, ¿no? O sea, fue una reunión que permitió intercambiar. En un momento logramos sintonizar con ACE, logramos bajar un poco la pelota y ordenarnos todos a ver de buscarle las soluciones. Y bueno, hoy podemos contarle, y una exclusiva para ustedes, es que la policlínica en pocos días se va a reabrir. Vamos a un proceso de sanitización, o sea, una limpieza que se la merece. Después de eso vamos a ir, va a volver el médico, se va a reparar un baño que hay, que tiene sus carencias, así que, ¿y quién lo va a hacer? Lo van a hacer los trabajadores de la salud, y eso también nos ayuda. Esto no es una cuestión de uno, sino que en esto cada uno va a estar colocando su parte. Hay un compromiso que también asumimos de empezar a trabajar cuál va a ser el proyecto de reestructura de esta policlínica, para pensar inclusive en la posibilidad de tener algún otro médico más, digamos, sobre todo pensar en algún pediatra. Tenemos un médico solo, hay una cantidad de gurises y necesitan de alguna manera eso, así que ya el viernes estamos comenzando a trabajar en ese proyecto. También ya ha quedado el compromiso de fijar las transiciones, o sea, el mayor problema no es hacer la obra, sino el mayor problema para el usuario es que esta policlínica se cierre porque se está en reparación. Así que también ya comenzamos a trabajar, ya tenemos alguna idea, probablemente parte del salón que tenemos de actividades culturales tenga una parte de policlínica, en algo también precario, pero que permita mantener eso. Y bueno, y sobre todo con una buena inversión de ACE, estar pensando en tener en poco tiempo una nueva policlínica con el mejor de los servicios, de lo cual estamos todos muy contentos, ¿no? Juan, recién Fernando agradecía al barrio y bueno, esto fue un encuentro de todos, ¿no? Es exactamente lo que pasó. Digo, yo primero que tengo varios agradecimientos para hacer, ¿no? Primero, la receptividad que tuvimos con la RAP. Si bien empezamos en una discusión, terminamos coordinando y entendiendo que todos teníamos nuestra parte de razón. Ellos entendieron que la gente no podía quedar sin atención médica, pero el agradecimiento más grande es hacia el barrio. Yo, orgulloso de pertenecer a él, acá, gracias a ustedes que difundieron, acá vino un montón de gente con bastones, con silla de ruedas, con autos que paraban a dejar la firma.
Nunca salimos nosotros a buscar firma puerta a puerta, todas las firmas se consiguieron en este lugar. Y si alguna hoja se llevó por ahí, era porque el padre, la madre tenía más de 80 años y no se podía movilizar y el hijo se llevó la hoja para que firmara. Eso es un orgullo que realmente hay que agradecerlo a todos, a todo Pueblo de Vitoria. Es fácil ir a una reunión, ir a discutir un tema como fue este que era muy sensible, teniendo atrás el barrio. No somos nosotros solos, es el barrio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juan y a Fernando también. Bueno, Rosina, nos quedamos trabajando para el Central aquí en Pueblo Victoria. Muchas gracias, Luca. Muy buena la noticia y la crónica desde ese barrio que logró algo muy importante. Seguimos hablando de la salud porque la presidenta de los usuarios de la salud pública y privada, Doris Rodríguez, dijo que la falta de fármacos y medicamentos se está constatando en policlínicas y hospitales de todo el país y que es necesario que las autoridades adopten medidas para resolver este problema. El tema viene pasando que te falta insulina, falta diaformina, faltan aquellas medicaciones que son para la presión, falta tener respuestas básicamente también, porque cuando vas a la farmacia te dicen esta semana no vino la medicación, capaz que para la próxima. Tú te esperas esa semana, es una semana que además de no tener lo que supuestamente te va por lo menos a aliviar en tu dolencia, la ansiedad, o sea, son cosas que vienen agravando el estado de salud general de la población. Es imprescindible que la presidencia de ACE, nuestro señor ministro, doctor Salinas, se hagan cargo. Y lo otro que nos viene pasando es también como esa, no sé si desconfianza, porque uno también, tú tienes una medicación adecuada para determinada enfermedad y lo que venimos viendo es el cambio permanente del laboratorio. Entonces eso, para las personas solas, que parezca que son detalles menores, son detalles importantes. Al cambiar el laboratorio te cambia el formato de la pastilla, te cambia el color. Entonces aquella cosa que tú ya lo tienes incorporado, que la pastillita verde es para, la blanca, no sé qué, pero además es esa pregunta, ¿por qué tanto cambio de laboratorio? Otros temas en la consigna de la próxima Marcha del Silencio, prevista como siempre para el 20 de mayo. La Asociación de Familiares y de Detenidos Desaparecidos va a reafirmar la responsabilidad del Estado sobre todos los detenidos desaparecidos. Uno de sus referentes, Ignacio Randonea, dijo hoy que las Fuerzas Armadas saben lo que pasó y que el Estado tiene que exigirles esa información. La verdad, ¿dónde está? ¿Quiénes hicieron desaparecer a nuestros familiares? No desaparecieron por una catástrofe, no desaparecieron en un accidente. Hubo una política planificada desde las Fuerzas Armadas para hacerlos desaparecer en Uruguay y en el exterior. Está todo probado judicialmente. Y la responsabilidad del Estado es sobre todos los detenidos desaparecidos. Y es lo que vamos a reafirmar, la responsabilidad del Estado. Las Fuerzas Armadas tienen la verdad, saben lo que pasó y el Estado como tal debe exigir, debe obtener la verdad. El Estado al día de hoy es responsable y debe asumir esa responsabilidad. Los tres poderes del Estado deben asumir esa responsabilidad y la verdad debe ser hallada. 4 militantes del Partido Comunista fueron citados a declarar por pintar un muro de la calle de Buenos Aires en homenaje a los 8 asesinados de la seccional 20 del Partido Comunista en el año 1972. La policía actuó de oficio y comunicó a Fiscalía. Estábamos pintando un muro que siempre se pinta, desde hace años se pinta, que ya estaba también aparte pegatineado, pintamos sobre pegatinas, sobre afiches de pegatinas mismo de un concierto que iba a haber y llegaron 2 patrulleros, nos tomaron los datos, nos dijeron que iban a dar parte a Fiscalía de lo que estábamos haciendo y ayer en el mediodía nos llegó la citación por parte de la comisaría, nos llegó la citación al juzgado.
El próximo 29 de abril a las 12:30 horas deben comparecer ante el juzgado de la calle Bartolomé Mitre, donde responderán en el marco de la ley de faltas. Esto se suma a la denuncia seguida contra estudiantes de magisterio por pintadas en la fachada del Instituto Normal María Stañero de Munar. Es evidente la discrecionalidad con la cual la policía está yendo a preguntar, a tomar datos y a pasar parte a Fiscalía de determinadas pintadas, de determinados hechos políticos y que se nota desde hace un tiempo a esta parte que determinadas pintadas, determinados mensajes se está queriendo tapar, se están queriendo callar y se está judicializando. En el ámbito internacional, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, confirmó hoy que comenzó el avance ruso en el este de Ucrania y dijo que está centrado en la liberación completa de la región del Donbass. El ministro de Exteriores ruso sostuvo que esta fase de la operación militar especial en el este de Ucrania está comenzando y que tiene como objetivo la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, siendo el primer alto cargo de Rusia que confirma públicamente que la gran batalla por el Donbass ya está sucediendo. Lavrov aseguró además que Rusia no tiene la intención de cambiar el régimen en Ucrania, sino que los ucranianos decidan por sí mismos cómo quieren vivir, pese a haber justificado la ofensiva en Ucrania con la desnazificación del país vecino. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había anunciado el comienzo de la ofensiva, luego que Rusia golpeara con bombardeos las ciudades de Leópolis, Kharkov o el puerto de Mariupol, que resiste pese al ultimátum de las fuerzas rusas, y volvió a insistir ante Occidente por el envío de armas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá hoy una llamada con sus aliados para discutir el continuo apoyo a Ucrania, pero la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, descartó que el presidente Biden viaje a ese país como lo pidió Zelensky. No obstante, un alto funcionario del Departamento de Defensa estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato, informó que el domingo llegaron a Ucrania 4 vuelos procedentes de Estados Unidos con ayuda militar y un quinto vuelo aterrizará dentro de las próximas 24 horas con un nuevo paquete valorado en $800 millones. Nos vamos, que pasen muy bien, los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central.